grabación. Ok, se supone que ahí ya está grabando. Bueno, pues tenemos muchos temas que es un extraordinario, ¿o qué pasó? Sí, ok, no pasa nada. Vámonos con el primer tema que son los triángulos, ¿ok? ¿Qué características tienen los triángulos como tal? Primero, todo esto que vamos a ver tiene que ver con un área de matemáticas que se llama geometría y trigonometría. Entonces ahí lo más importante siempre va a ser revisar primero la estructura de los triángulos. Entonces, el mismo nombre de la figura ya te lo indica. Es un triángulo. Entonces separamos tri, que son tres, y ángulos. Aquí hay que recordar, en geometría tienes que ser muy específica. Una cosa son las líneas, otra cosa son los vértices y otra cosa son los ángulos. Un triángulo está formado de tres líneas. Esas tres líneas se unen dos cada una en lo que se conoce como el vértice. Y a su vez, al grado de abertura entre los vértices, esto es el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que te van a preguntar. Un triángulo, ¿por qué se llama un triángulo? Porque está formado de tres líneas, tiene tres vértices y tiene tres ángulos internos. Hay que recordar siempre eso, se llaman a llamar ángulos internos. Estos ángulos internos tienen la característica principal de que van a tener un valor. Los ángulos internos van a valer 180 grados siempre. Es decir, voy a marcar estos y se va a llamar A, B y C. El valor de A más el valor de C más el valor de B va a darte siempre 180. Y esta es una de las primeras referencias que tú vas a necesitar. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a poner en ejercicios de examen van a ser así. Te van a colocar un triángulo así y te van a decir que estos triángulos están aquí. Este ángulo mide a lo mejor 65, este mide 73 y este es desconocido. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para el cálculo de estos? Ah, pues vas a decir 73 más 65 más x es igual a 180. Entonces, nada más te queda hacer un despeje. Es decir, x es igual a 180 menos 73 y menos 65. Recuerda, cuando estos pasan de este lado, si son positivos, se vuelven negativos. Si son negativos, se vuelven positivos. ¿Vamos bien o voy demasiado rápido? ¿Sí se escucha bien todo el audio? Ok. Con que se escuche más el audio que la imagen es lo que me interesa más. Entonces, acabemos la operación. 180 menos 73 menos 65. 42. X es igual a 42. Estos son ejercicios clásicos, entonces recuerda, una variable que te pueden dar es que a lo mejor te digan lo siguiente, te dan los ángulos así, pero en vez de este vértice te lo dan así, o sea, te lo dan por afuera, ¿ok? Aquí es donde entra una de las cosas que se vería normalmente en las generalidades, que es los ángulos complementarios. En este caso, sabemos que lo que queremos en realidad es el ángulo A, pero te dieron esta parte. Entonces, digamos que aquí te dan un valor de 120, que esta abertura vale 120. Entonces lo que vas a hacer es, vas a traer la siguiente operación. A más 120 tiene que ser igual a 180. Es decir, un ángulo complementario es la suma de ambos ángulos
que te den 180. Por eso marco lo de afuera como 120, por lo tanto te queda A es igual a 180 menos 120, A es igual a 60. Quiere decir que este ángulo vale 60. ¿Por qué? Porque entre estos dos tiene que darte 180. Este es un ejercicio muy común también de examen. Entonces recuerda, si yo te estoy dando los tres ángulos internos, los tres ángulos tienen que sumar 180. Si yo te doy un ángulo, este se llamaría ángulo externo. El ángulo externo más el ángulo interno tienen que darte 180. ¿Vamos bien o hay dudas? Ok. Estos son ejercicios muy sencillos. Normalmente lo que hacen para las guías es complicarlo con álgebra, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces recuerda esta parte. Cuando están aquí adentro, estos son, este es el símbolo de ángulo, son ángulos internos. Cuando te están dando algo como esto, estos son los ángulos externos, pero en el triángulo, porque va a cambiar dependiendo de la figura, ¿de acuerdo? Entonces, estas son nuestras características principales. Tomo la foto para que también vayas teniendo ese agregado ahí. Ahora, otra característica que normalmente se te pide para esta materia o esta parte de las matemáticas se llama la comparación entre figuras. Entonces, ¿qué es una comparación? ¿Qué comparamos? Normalmente comparamos alguna característica para decir que son iguales. Entonces, para tener esto se va a llamar comparación de triángulos. Para lograr la comparación de triángulos, necesitamos tener al menos 4 de 6 características. La primera es igualdad de ángulo interno. En este caso, pues serían 3 ángulos internos. O igualdad de línea. Y si no, igualdad de vértice. ¿Ok? Que son las 3 detalles. El cuarto sería igualdad de ángulo externo. Entonces, para que nuestros triángulos sean iguales, necesitamos estos 4. Hay 6, pero los otros 2 son más complicados porque tienen que ver con fórmula. Entonces, aquí lo único que hacemos es esto. Entonces, imagínate, yo tengo un triángulo grande. Este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que este es un triángulo rectángulo? A ver, ¿te acuerdas? Recuerda que hay tres tipos de... A ver, hay tres tipos de triángulo. El isósceles, el triángulo rectángulo y el escaleno. En este caso, el triángulo rectángulo, recuerda siempre este detalle, tiene un ángulo recto. Los ángulos rectos son siempre de 90 grados. Entonces, todos los ángulos rectos son de 90 grados. Entonces, este ángulo recto convierte al triángulo en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos dos deben de ser más chiquitos que 90, porque si no, no te va a dar la suma. Esa es la primera característica acá. ¿De acuerdo? Ok. Digamos que yo tengo este triángulo rectángulo y acá corto una nueva línea. ¿Ok? Esto le pongo letritas para que lo identifiquemos. Este es el punto A,
Este es el punto B, este es el punto C, el punto D, y este va a ser el punto F. ¿Sí se entiende eso de los puntos que coloqué? Los estoy metiendo en donde están. Ok. Si hacemos un análisis de esta figura, en realidad esta figura se compone de dos triángulos. El grande, que es el triángulo AFC, y el triángulo más chiquito, que sería el triángulo BDC, ¿verdad? Porque aquí voy a meter una nueva característica, ¿vale? Para hacer la comparación de triángulos, vamos a utilizar todos los principios de geometría. Entonces, por ejemplo, y esto también es muy importante porque te lo explico solo esta vez, el triángulo, vamos a llamarle a este triángulo, el triángulo A mayúscula, ¿ok? El triángulo A mayúscula está formado por el segmento AF, AC y FC. Estos se llaman segmentos, ¿de acuerdo? Y el ángulo A, el ángulo C y el ángulo F. ¿Sí se entiende lo que hice ahí? En este caso, yo estoy diciendo que está formado por las líneas AF, AC y FC. Además de que está formado por el ángulo A, el ángulo C y el ángulo F. Entonces, se está cumpliendo la característica de un triángulo. Tres lados, tres ángulos. ¿Vale? Mientras que el triángulo chiquito, que le vamos a llamar B, está formado de BD, BC y DC como segmentos. Y del ángulo B, del ángulo C y del ángulo D. ¿Se entiende esa parte? Pregunta. ¿El triángulo A y el triángulo B en qué se parecen? Exacto. ¿Por qué? Más exacto. Tienes razón, esa es la conclusión. Pero según lo que yo escribí, lo primero que vamos a buscar es qué es igual. ¿Qué es igual en el triángulo A y en el triángulo B? ¿Qué es igual? ¿Qué comparte? ¿Cuál? Bien, el ángulo de 90. Entonces, en este caso, yo puedo decir que el ángulo D del B y el ángulo F son ángulos rectos. Y ya llevamos una. Para que sean congruentes, como tú lo dijiste, tienen que parecerse al menos en tres cosas. Ya llevamos una. Otra. ¿Qué otra cosa es similar? O es idéntica. Aquí sí se vale decir que es idéntica. No, eso es lo que queremos concluir en general. ¿Qué comparten? Ya te ayudé. ¿Ya viste? El vértice C, los dos vienen del vértice C. Entonces se dice, el vértice C es común para ambas figuras. Ya llevamos dos. Una más. Con una más ya la hicimos. Aquí te voy a buscar. ¿Cómo? ¿En cuál? ¿Qué línea es igual? ¿La línea B? No. No porque la línea B no sé qué línea B, porque la línea B es como tal, la línea BC o la línea BD.
Más bien, fíjate aquí. Este y este son así. ¿Qué significa cuando dos líneas están así? Exacto. Entonces podemos decir en la tercera y última afirmación, el segmento AF y BD son paralelos. ¿Tan, tan? Por lo tanto, el triángulo A y el triángulo B son congruentes. ¿Tan, tan? ¿Ya viste? Este es el ejercicio básico para tu examen. Te van a meter esto así. Entonces siempre trata de buscar, primer detalle, trata de buscar, tú te adelantaste, pero siempre trata de buscar primero cuál es el que se repite en las dos figuras y haz ese ejercicio. Separa las figuras y ponlas en individual. Aquí están juntas. Entonces usa tu imaginación para romperlas y ponerlas en comparativa. Ya con esto tú ya puedes decir, ah, esta letra se repitió. Entonces esta es la primera. C es común para ambas figuras. La segunda, este ángulo y este ángulo son rectos. Ah, entonces eso es mi segunda comparativa. Y fíjate, como tú dijiste que ambos son rectos, quiere decir que este y este son paralelos porque están justamente con la misma inclinación. Entonces ya tienes tres. Y así tendríamos que hacer todo. Más o menos. ¿Dudas? Ok. Tomamos captura. Voy a hacer uno más y ya vamos avanzando. Ok, ahora vamos a imaginarnos uno que esté con la siguiente característica. Entonces recuerda, siempre hay que buscar igualdad de líneas, igualdad de vértices o igualdad de ángulos. Siempre buscamos eso. Entonces vamos a pensar ahora en esta figura. Este es A, B, C y D. Ok. En este caso, por ejemplo, yo tengo que darte ciertas características. Por ejemplo, decir, el punto D es media de AB. ¿Qué significa que sea la media de AB? Que está a la mitad. O sea, de acá a acá mide lo mismo que acá a acá. ¿De acuerdo? Y segundo es el triángulo ABC, o sea, el grandote, es isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Que el segmento, exactamente, que AC y CB son iguales. Listo. Entonces, te está pidiendo que me digas que el triángulo A pequeño y B pequeño son congruentes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo primero que buscarías tú? ¿Qué es igual para ambos lados? ¿Qué tiene ese ángulo? Pero tienes que decir un algo antes, porque no puedes decir nada más que el ángulo tal, sino que tienes que especificar. Fíjate qué es lo que voy a hacer. Voy a decir, el segmento CD es perpendicular al segmento AB. ¿Qué significa que algo sea perpendicular? Esto es, esto es paralelo. Son dos líneas que no se tocan. Y perpendicular son así, que forma una T de cabeza. Entonces, esta T sí está marcando ángulos rectos. Entonces, gracias a esta primera afirmación, por lo tanto, puedo decir
que, por lo tanto, ahora sí, es más, recuerda que te había dicho que hay que sacar la figura. ¿Qué es lo que me están pidiendo comparar? Este primer triángulo, que es el triángulo ADC con el triángulo DBC. Ahora sí ya se nota mejor. ¿Qué es lo que voy a comparar con esto? Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo, aquí te voy a meter una nueva reglita. ¿Por qué? Porque aquí no es el mismo vértice, sino es el mismo valor de ángulo. Cuando hablas de un ángulo, fíjate cómo lo vamos a escribir. C, D y B es igual al ángulo C, D, A. ¿Qué es lo que quiero que notes? El que está en medio. La letra que está en medio es la que me interesa porque esta es el vértice del ángulo. Es decir, cuando yo quiera nombrar otro ángulo, debo de tener cuidado con eso. Entonces, ahí ya está eso. Más o menos vamos viendo, te perdí. Entonces recuerda, cuando tú quieras especificar, así ser bien específica de quién es el ángulo, puedes decir el ángulo C, D y A. Y la letra que está en medio es el vértice. Por lo tanto, por ejemplo, no es igual decir ACD, porque si digo ACD, el vértice es acá arriba. O si digo ACAD, el vértice es A. Entonces debes de tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, ya que, ajá, siempre tienes que ver que el que comparas, por ejemplo, aquí es el de en medio. Por eso es D y D, para que sea este, aunque sean opuestos. Ok, ya quedó. Ahora, yo lo escribí en paréntesis, pero esto también nos sirve. Esto puede ser una misma afirmación. ¿Por qué? Porque dice, el triángulo ABC es isósceles. Ah, pues puedo repetir eso. El segmento AC y CB son iguales. ¿Ok? El segmento AC y CB son iguales. ¿Cuántas afirmaciones llevo? Una, dos. Mínimo te pido tres, aunque puedas sacar muchas más, pero mínimo con tres. ¿Cuál sería otra que nos pueda servir? Pues una igual que ángulos. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que de aquí a acá y de aquí a acá mide lo mismo, pues también este y este me dirían lo mismo, ¿no? Exactamente. Más, bueno, sí, el ángulo externo, pero el ángulo interno también es igual. Entonces, vamos a concentrarnos a eso. Debido a que AC y CB miden lo mismo, entonces, por lo tanto, el ángulo, ¿qué ángulo? A, perdón, CAD. El ángulo CAD es igual a quién? Al CBD. Al CBD. ¿Ok? Ya llevamos dos afirmaciones completas. La última, de hecho la última ya ni siquiera sería necesaria. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos lados, perdón, dos ángulos y un lado que son iguales o congruentes. Entonces ya no faltaría, pero solamente para evitar ya cualquier complicación, si tú te das cuenta, ambos comparten el segmento CD. Entonces, CD es común para ambos triángulos. Y ya tienes tu tercera afirmación. Normalmente así contestas todo.
Recuerda, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí primero? Me dicen, D es punto medio de AB. Perfecto. Después me dicen, ABC es isósceles. Quiere decir que como este es el punto medio y se está conectando acá, me está cortando este y este triángulo iguales. ¿Cómo compruebo que son iguales? Bueno, primero, esto es perpendicular a esto. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo miden 90 grados. Segundo, si esto y esto son iguales, la medida de estos ángulos del vértice también son iguales. Y por último, este CD es común para ambos triángulos, aunque estén al revés, aunque sean inversos. Por lo tanto, ya tengo mi tercer valor. ¿Dudas? Tienes que tener cuidado. Aquí vas a buscar en tu guía. De todos modos, yo te voy a mandar ahorita unos para que los vayas revisando. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, ya como tal, ya te diste cuenta que sí le vamos avanzando un poco más rápido porque te dije que eran más que nada como que generalidades. Bueno, ya llevamos el triángulo, ya vimos los ángulos internos, los ángulos externos, las desigualdades, siguen las alturas. Las alturas normalmente se llevan por proporcionalidad, lo que se conoce como reglas de tres normalmente. Entonces, la proporcionalidad se da por reglas de tres, donde tiene que haber siempre un proceso de análisis. ¿Te acuerdas cómo se hace una regla de tres? Ok, voy a enseñarte un método. Digamos que tú tienes ese triángulo y viene esta paralela, ¿ok? Entonces tienes A, B, C, D y E, ¿ok? Entonces, te dicen que este lado mide 8 y que este lado, bueno, así lo voy a escribir. AE es igual a 8 y S es igual a 9, ¿ok? Y entonces te dicen que DC es igual a 4. Por lo tanto, ¿cuánto mide BD? Siempre vas a tener que hacer esto con 2 de referencia. ¿Ok? ¿Sí se entiende cuál es el problema? Tengo el grande AE y EC. Tengo esos grandes. Entonces, yo quiero compararlo con este y con este, porque sé que son proporcionales porque son de la misma figura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí es donde viene el método que yo te decía. Vas a escribir una cruz. ¿Ok? Entonces, en esta cruz vas a colocar el mayor y aquí vas a colocar el menor. Entonces, en este caso, voy a comparar. Entonces, voy a comparar, quiero AE, ¿cuánto vale AE? 8. ¿Cuál es su similar? BD. Ah, pero BD es mi incógnita, ese es X. Ok, ¿quién sigue? AC. Ah, es este. Entonces este vale 9. Y este de acá vale 4. ¿Más o menos? Aquí es donde viene la regla. Extremos, extremos multiplica y el que se queda divide. Así que estos dos se multiplica, o sea, 8 por 4 y el que queda divide. ¿Ya me quedó? Entonces sería 8 por 4, 32. Entre 9, 3.55. Entonces, X es igual a 3.55. ¿Tan tan? ¿Cómo es? ¿Queda mejor?
Entonces recuerda, en la primera columna van los datos del grande, en la segunda columna van los datos del pequeño. Si algo también debes de recordar, aquí por ejemplo, ¿qué estoy poniendo en esta fila? En esta fila estoy colocando esta y esta. Entonces debo de ser correspondiente, no se vale que ponga esta y después ponga esta. No, tiene que ser esta con esta. Si no, no te sirve. ¿De acuerdo? Otro igual. Bueno, no, este no queda. Normalmente estos de comparativo te los dan de triángulos rectángulos, porque son los más sencillos. Entonces ahora tenemos esta figura así, donde pues nuevamente tengo A, B, C, D y E. Y entonces, por ejemplo, aquí me dicen que AE, BD, EC y finalmente DC. Y aquí, por ejemplo, AC y y B, C. Voy a borrar los primeros y solamente me quedaré con esos cuatro. Y voy a decir, en este caso, S mide, voy a usar S. S, ¿cuál sería? Sería esta. Después DC, estaría usando esta. Esta va a medir 6. Después, aquí viene el problema. Esta grande no la conozco. Y esta pequeñita sí la conozco. Esta va a medir 6. Esta va a medir 8. ¿De acuerdo? Ah, no. No, esta va a medir mucho más. No, sí, está bien 8. Perdón. Ok. Vale 8. ¿De acuerdo? Nuevamente hago mi crucecita. Entonces voy a buscar S es este, entonces vale 14. Después, DC, es este y tiene correspondencia con este, entonces va al ladito, 6. Después, AC sería este, es grande, incógnita. Y BC es este y va aquí. ¿No hay problema en cómo los acomodé? Ahora, recuerdo la regla. Extremos multiplica y el que se queda divide. 14 por 8 entre 6. Y me tiene que dar el resultado. 14 por 8 entre 6. 18.66. Eso es igual a X. Entonces, el lado más grande, que de hecho, eso también una vez te lo voy diciendo. En los triángulos rectángulos, este ángulo, este lado, siempre va a ser más grande que todos los demás catetos, se llaman. ¿De acuerdo? Este de acá, el que está, para que te quede más fácil, el que está enfrente del ángulo recto, siempre tiene que ser más grande que los de los lados. Si no, no es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Bueno. Más o menos, ya te perdí, ¿sigues ahí? Bueno, de todos modos, al rato te voy a mandar unos cuantos ejercicios de esto. Ok, ya avanzamos. Triángulo, ángulos internos, ángulos externos, desigualdades del triángulo. Alturas del triángulo sería esto. Congruencia. Teorema de Tales te lo voy a dejar un poquito más adelante. Circunferencia. Ok, va. Vamos a cambiar tantito de figura. ¿En cuál? En circunferencia. Muy bien, vamos a trabajar circunferencia. Ok, déjame revisar que se esté grabando. Sí, según está grabando. Ok, no, ya al final te digo dónde lo está guardando, porque no sé si lo está guardando en mi compu, lo subiré a YouTube o algo así. Bueno, a ver.
Circunferencia. Hay que analizar primero las características de la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Una circunferencia es una figura geométrica de un solo lado. O sea, un círculo solo tiene un lado. Este círculo tiene un solo ángulo de 360 grados. ¿Ok? Es decir, todo es 360 grados. A su vez, este círculo se puede clasificar por líneas internas o por puntos internos, por ejemplo. Hay un punto que se llama centro. Cuando tú ubicas el centro y marcas una línea en cualquier lugar, pero esa línea toca del centro hacia la parte de la circunferencia, el perímetro, esta línea se llama radio. ¿Ok? Pero si tú haces una línea que toque de aquí a acá, pero también toque por el centro, obtienes el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y eso lo vas a utilizar mucho más adelante. Entonces, esto es súper importante, sí o sí. Además, hay un valor importante del triángulo, perdón, del círculo, que se llama pi. Pi vale 3.1416. Vamos a dejarlo así. Vale mucho más, pero vamos a decirle 3.1416. Ese valor lo vas a utilizar porque es un valor que es constante. El círculo siempre tiene ese valor. ¿Qué representa ese valor? Muy rara vez te lo llegan a explicar. Si tú, por ejemplo, tomaras un cordoncito y midieras el diámetro, tú podrías colocar el diámetro una, dos, tres veces y un pedacito. Ese pedacito es el 3.1416, es decir, 3 veces el diámetro con un extra. El extra se mantiene igual siempre. Por más que tú lo recortes, lo que le recortas se lo quita el diámetro y sigue siendo esta proporción. Ese es el valor mágico de pi. Por eso es un valor que no puedes cambiar. Entonces, pi representa 3 veces el diámetro y un pedacito. Si tú tratas de eliminar ese pedacito, lo que le quitas vuelve a afectar al diámetro y vuelve a mantenerse en proporción. O si le agrandas, también pasa lo mismo. ¿Vale? ¿Dudas? Seguimos con las líneas, porque van a ser importantes. Ahora, digamos que yo trazo una línea por que va de aquí para acá, pero ya no tocó al centro. Esta línea se llama cuerda. ¿Ok? La cuerda, a su vez, deja un pedacito de la circunferencia. Este pedacito se llama arco. ¿De acuerdo? Ese arco va a ser muy importante después porque tiene que ver exactamente con los ángulos internos. Entonces, por ejemplo, si yo trato de proyectar mi figura, voy a darme cuenta de esto. Digamos que yo acerco de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Qué es lo que voy a obtener? Si te das cuenta, obtengo un triángulo adentro de la circunferencia. Entonces, este ángulo va a coincidir con el valor de este arco. Si este arco vale 45 grados, pues este arco también va a valer 45 grados. Es una correspondencia directa. ¿Ok? Otra variable que puede ocurrir es la siguiente. Que tengas el círculo y que la línea, en vez de cortar adentro, solo corta afuera. Así.
¿Eso sigue siendo una cuerda? No, esto es una recta tangencial. O una tangente. Y aquí, por ejemplo, tiene relación con esto. Si yo lo proyecto, me voy a dar cuenta que aquí aparece un diámetro, pero también me marca un ángulo así. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es la característica? Dependiendo de esto, puede variar, porque a lo mejor aquí se aplica una fórmula que sería la mitad de ese ángulo. ¿Ok? Pero si te das cuenta, la mayoría de las veces forma lo que se conoce como triángulos rectángulos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de ángulos internos, porque todavía estoy manejando esta parte. Un último caso para que esto ya quede completo sería que tuvieras tu círculo, bueno, me pasé, tuvieras tu círculo, que este círculo no le pasara una, sino dos, así y así. Y acá tengas tu vértice. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, aquí sí, este ángulo es la mitad de este arco. Si te das cuenta, este arco ocupa todo. Este arco va de acá para acá. Entonces aquí sí estamos considerando nada más a la mitad para tener ese valor. ¿Ok? Entonces son como que características que vas a tener que cuidar, sobre todo para lo que viene después, que es la construcción de polinomios. Entonces solamente tienes que tener ese pequeño detalle. ¿Ok? Te voy a enseñar rápido a hacer eso de los segmentos de polinomios. Sí, te acuerdas que es un polinomio, ¿verdad? Un, por ejemplo, ¿sabes qué es un pentágono? ¿O me equivoco? ¿Qué es un pentágono? Penta, penta, ¿qué significa? No, penta. Ah, cinco lados. Entonces, imagínate que a ti te piden dibujar una figura de 5 lados que tenga sus 5 lados idénticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a dibujar nuestra circunferencia. Aquí lo primero que podrías hacer es, por ejemplo, decir esto. 360 entre 5. ¿Cuánto sería? 360 entre 5. 72 grados. Entonces, fíjate lo que yo haría. Colocaría un punto acá y a partir de aquí, en sentido del reloj, marcaría 72 grados en mi circunferencia, nada más que esperemos una circunferencia más redonda. Ahí está. Entonces, marco 72. Acá hay uno. De acá para acá otro 72. De acá para acá otro 72. De acá para acá otro 72. Y se supone que lo que me queda son otros 72. ¿Ok? Ya puedo unir estos vértices así. Y ya quedó mi pentágono. Aquí ¿por qué lo tomo como referencia? Por esto, imaginemos que yo dibujo aquí el centro del círculo. ¿Y qué hago? Que todos los vértices toquen ese centro. Así, 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 así y así. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, exactamente. Y aquí es donde vienen los detalles importantes. Este arco vale 72 grados. Por lo tanto, este de acá también vale 72. Y y este tendrían que ser el complemento. Entonces, si te das cuenta,
72 más A más B es igual a 180, pero estos dos son iguales, así que sería 2X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que hago? Pues lo primero que hago es X es igual a 180 menos 72 entre 2. 180 menos 72 entre 2. 54. Quiere decir que este de aquí vale 54 y que este de aquí vale 54. Y si lo proyecto completo, o sea, hago todo esto valdría 108. Lo que acabo de marcar son ángulos internos. Estos son los llamados ángulos internos de la circunferencia. ¿Cuáles son los ángulos internos? Cuando, ¿cuál? Lo que vale 108 es esta apertura de adentro del pentágono. Lo que vale 72 grados es el arco exterior y el ángulo interno del pentágono. El ángulo externo tiene que ser el complementario, por eso serían 108. ¿Ya quedó? ¿Más o menos? Lo mismo pasa con otra figura, por ejemplo, ahora sí, el hexágono. Vamos a dibujar un hexágono bajo el mismo principio. Entonces dibujamos un hexágono, recuerda. Primero, 360 entre 6 te da 60. Entonces nuestros arcos van a ser de 60 grados. Dibujo mi círculo, mi punto de referencia, puedes ponerlo donde quieras y empiezas. 1 serían 60, más otros 60 serían 120, más otros 60 180, más otros 60 240, más otros 60 irían por acá. Ya tengo mis mis 6 vértices. Los conecto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se supone que cada lado es igual, pero pues como mi círculo está bien feo, no se ve. Recordemos, este arco vale 60 grados. Si yo dibujo el centro, y hago que los vértices se conecten, obtengo ese triángulo. Y este ángulo de acá valdría 60 grados. Por lo tanto, ¿cuánto valdría este que es el ángulo externo? ¿Cuánto me falta para que sean 180? Me faltan 120. 120 entre 2, también 60. Pues por lo tanto, este grandote vale 120 grados. ¿Y ya quedó? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Qué es lo que me das? Ok, voy a sacar la figura de la circunferencia para que la veas mejor. Ahí está la figura fuera de la circunferencia. ¿Vale? Bien fea, pero ahí está. ¿Qué es lo que vale 120? Esto. Esto. Porque aquí se supone que todos van a ser iguales. Esto. 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 Y esto. Ahora sí ya quedó más claro. Los ángulos de los vértices de la figura. Digamos A, B, C, D, E, F. Todos los vértices tienen un valor de ángulo de 120.
porque esto se llamaría polígono regular, pero pues también lo podemos sacar a partir, más bien lo debemos de sacar a partir de esto, ¿ok? Y recuerda, el ángulo interno o el arco de la circunferencia siempre vale en la mitad de este. Por si te dan en todo caso el ángulo grandote y necesitas los chiquitos. ¿Vale? Más o menos. Ajá. Bueno, ahora sí, tomo foto. ¿Dudas? Déjenme ver. Recta, a ver, ya está circunferencia, medida de los ángulos en diferentes sistemas, ya está. Rectas notables, recuerda, las rectas son. A ver, mándamelo. Si es que lo tienes a la mano, mándalo de una vez. Tenemos tiempo. A ver. Medidas de ángulos en diferentes sistemas. Sistema considera que. ¿Cómo? Ok. Ah, ya, ya, ya. A ver, nomás déjame revisar esta parte. Espérame un segundito, perdón. Ok. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Primero, ahí hay otra unidad que no hemos tocado, que son los radianes. ¿Qué son los radianes como tal? Los radianes son como si cortaras el círculo en razones de hora. Esos son como segmentos por hora. Entonces, cada valor representa cierto arco. Ya habíamos explicado qué era el arco, ¿no? Entonces, lo que hacen los radianes es cortarlo como si fuera exactamente eso, como si fueran arcos. Entonces, te pregunta ahí tal cual, ¿cuántas veces ese arco se repite en el caso de una circunferencia normal? Entonces, aquí déjenme sacar el formulario para acomodarte eso de los radianes, porque te voy a dar una tablita ahí. Integrales, hipérbola, parábola, referencia. Aquí está. Mm, ok. Vale. Te voy a sacar una foto de un formulario rápido que tengo que te va a servir también para eso.
Ok. ¿Ya la viste? Ok. Primero, si te das cuenta, te dan una observación. Esa observación es la siguiente. Te dicen 360 sobre 48. ¿Qué es lo que están haciendo ahí primero? Pues primero lo que están haciendo es haciendo una reducción. Esa reducción es lo que te lleva al siguiente valor, que es tal cual el de 15 sobre 2, que es igual a 7.5. No era tan necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque pues aquí ya está marcado. Entonces serían 360 entre 48, te da igual 7.5. O sea, lo único que están haciendo es hacer una reducción de la parte de la fracción para meterte ruido. ¿Ok? Entonces eso fue lo que están explicando ahí. ¿Por qué? Porque te están diciendo como tal que el ejercicio se parece al de arriba. Entonces, ahí, ¿qué es lo que te están pidiendo? Bueno, te están dando una consideración del sistema cíclico que dice, la unidad fundamental para medir el ángulo es el radio, siempre y cuando cumpla la siguiente condición, que es 2pi por radio es igual a 360. Por lo tanto, un radian es igual a 360 entre 2pi. Y así se va reduciendo. Como tú puedes ver, yo ya te mandé una tablita. Entonces ahí lo que tenemos que ver es ese detalle de las 30 horas. ¿Cuántos radianes habrá recorrido la Tierra? Lo que vamos a hacer es una comparativa de regla de directa.